Saludos estudiantes. En las pasadas clases hemos estado discutiendo a profundidad el contenido disciplinario de las ciencias sociales, partiendo de las distintas definiciones que se incluyen en el libro del curso Sociedad Contemporánea de Puerto Rico. Hemos estado definiendo lo que es sociología, lo que es psicología, y nos habíamos quedado discutiendo un poco sobre lo que estudia la economía. En la pasada clase entiendo que les había indicado que aun cuando esta es la definición de economía que muestra o que presenta el libro del curso, yo prefiero utilizar otra definición, una definición que sí contenga el elemento de ciencia social que es tan importante en la disciplina económica. No que la definición del libro esté mal, es que está incompleta. Y no podemos obviar el hecho de que la economía como ciencia social es mucho más que el estudio de los procesos productivos de una estructura económica o los procesos productivos de una economía capitalista o de un sistema capitalista. Así que, en función de esto, vamos a utilizar una definición más amplia, ¿verdad? Que tenga ese componente y que tenga, sobre todo, contenga el debate fundamental de la economía. Así que la economía como ciencia social estudia las decisiones que toman los seres humanos para satisfacer necesidades que son ilimitadas y recurrentes con recursos escasos y versátiles. Esa es la definición que yo aprendí en mi primer curso de economía y es la definición que mejor redondea el alcance del estudio de la economía como ciencia social, porque en esa definición hay un debate y en ese debate está el conflicto mismo de la sociedad, que tenemos unas necesidades que son ilimitadas y recurrentes, unas necesidades humanas que son ilimitadas y recurrentes y unos recursos que para satisfacer esas necesidades tienen diversos usos y por lo tanto son escasos. Así que en ese conflicto radica el fundamento del estudio de la economía, que ante recursos escasos y versátiles para satisfacer necesidades recurrentes e ilimitadas, nosotros tenemos que tomar decisiones, tenemos que elegir. Y en cada elección económica, nosotros enfrentamos un costo de esa decisión económica y ese costo es tanto individual como social. En las próximas clases yo iré desarrollando este concepto. Quisiera desarrollarlo más bien de manera presencial y habíamos comenzado a tener esa discusión en la clase pasada. Y como la economía es una disciplina que tiene connotaciones sociológicas, psicológicas, políticas, antropológicas y geográficas, no vamos a dejar de hablar de economía, aunque en este semestre no sea una de las disciplinas que estemos estudiando, pues es una de las disciplinas de la parte 2 de este curso. Así que, con lo que sí quiero dejarlos antes de pasar a las próximas disciplinas es con el hecho de que esas decisiones que nosotros tomamos todos los días como individuos, como agentes económicos, ya sea como consumidores, trabajadores, empresarios o funcionarios públicos que legislan sobre asuntos económicos para la sociedad, tienen connotaciones sociológicas, pues la economía es una de las 5 instituciones sociales, porque dependiendo de la sociedad, en especial sociedades industriales de consumo, nuestras decisiones económicas son inclusive uno de los criterios más importantes para estructurar la sociedad, dado que las sociedades industriales se jerarquizan por clases sociales fundamentadas en criterios económicos. Las decisiones económicas tienen impacto psicológico y nuestras decisiones económicas tienen influencia sociológica y resultados sociológicos, impacto e influencia psicológica, ya que nuestras decisiones están fundamentadas en lo que nos motive o nos desmotive a satisfacer XY necesidad con XY prioridad. Así que esas prioridades responden a unos criterios muy personales, por lo tanto, a unos criterios psicológicos particulares. ¿Okay? La insatisfacción de esas necesidades o la incapacidad de satisfacer necesidades tiene implicaciones psicológicas en el ser humano porque se tratan de las necesidades de la vida. Piense en la pirámide de necesidades de Abraham Maslow y cómo Maslow planteaba, cosa que vamos a discutir más adelante, que la incapacidad o la problemática que pueda surgir de poder satisfacer esas necesidades adecuadamente tiene un impacto en nuestra psiquis, tanto desde lo fisiológico como desde lo social hasta la autorrealización, lo emocional, lo espiritual. Así que cuando hablamos de necesidades en economía, no solo estamos hablando de las necesidades de alimento, ropa o casa, estamos también hablando de las necesidades que son importantes para nosotros, no importa si son esas fundamentales fisiológicas o si son necesidades sociológicas, sociales,
y o culturales y necesidades psicológicas también de sentirnos bien con nosotros mismos. ¿Okay? Así que la economía tiene también su relación con la estructura social, tiene relación con nuestra psiquis, con nuestro estado mental y tiene relación con política, porque a fin de cuentas tomar decisiones económicas depende de, bueno, tomar decisiones punto en la vida, depende de si tenemos la capacidad para tomar esas decisiones. Y la capacidad para tomar decisiones no es otra cosa que un aspecto importante del estudio de la política, que es el aspecto del poder. Así que, ¿qué es lo que estudia política? Las formas en que nuestra especie se organiza, toma decisiones y ejerce el poder. La definición de poder que nosotros vamos a estar utilizando en política va a ser una definición desde la sociología, desde la definición de Max Weber, que a grandes rasgos lo que nos dice es que el poder es la probabilidad de imponer la propia voluntad dentro del contexto de cualquier relación social, aún ante toda resistencia. ¿Okay? Quiero que se lleve esa definición consigo y la tenga siempre presente, porque en política nosotros estamos acostumbrados más a hablar del poder desde la esfera gubernamental, del poder del gobierno, del poder del Estado. Pero política es todo cuanto gobierna todas nuestras relaciones sociales. Donde hay una relación entre dos o más seres humanos, hay una relación de poder. Y ese poder emana del hecho de que en nuestras distintas relaciones sociales vamos a ver algunos de nosotros capacitados para tomar decisiones y otros incapacitados para tomar decisiones. Lo más importante de eso es de dónde emana, cuál es la fuente de la cual emana ese poder, de dónde emana el hecho de que yo en la relación con mis padres no estoy capacitado para tomar las decisiones de la casa, pero yo en relación a mi libertad individual tengo la capacidad de tomar las decisiones sobre mi casa. ¿Okay? Así que vamos a estar hablando de la fuente de esa autoridad, de la fuente de esa capacidad de toma de decisiones, y el poder que vamos a estar trabajando va a ser desde dos esferas, individual y privado, público, privado. Así que el poder como relación de dominio, como relación de subordinación entre dos o más individuos, es una dimensión que ocupa toda la experiencia humana. Nosotros tenemos relaciones de poder a nivel de padres, a nivel de pareja, a nivel de amistades, a nivel del sistema educativo, a nivel del mercado laboral, con nuestros pares, con nuestros jefes, con nuestros subordinados, ¿verdad? Si estuviéramos en una posición de manejo y gerencia en un campo laboral o en el contexto donde haya una relación donde tengamos que tomar decisiones por alguien más. Donde quiera que haya ese proceso, hay una relación de poder. Y eso va desde lo privado, desde nuestra capacidad o no para la autonomía y la libertad individual, y cómo gobernamos nuestra vida, cómo nos organizamos y tomamos decisiones en función de esa capacidad o de esa incapacidad. Y desde la perspectiva pública, que es la relación a la que estamos más acostumbrados cuando hablamos de política y poder, que es la relación con el gobierno, con el poder del Estado, que no es otra cosa que el poder colectivo de los ciudadanos y cómo ese poder colectivo se organiza, toma decisiones para el colectivo, ejerce y delega el poder. ¿Okay? Así que en toda relación, en toda dimensión de la experiencia humana hay un elemento de poder. Por eso es que continuamente insisto en que las ciencias sociales, aunque las vamos a ver de forma dividida, de forma segmentada, ¿verdad? Por disciplina, no las podemos desvincular, porque todas son una dimensión de la conducta humana. En otras palabras, todas están interrelacionadas. Así que cuando hablamos de política, no hablamos nada más de la cuestión de mi relación como ciudadano con el gobierno, la ley, el derecho, el orden y la administración del poder político, sino hablamos de capacidad para tomar decisiones económicas, cómo las relaciones de poder de las que yo formo parte tienen un impacto en mi psicología, en mi salud mental. Piense en el asunto, por ejemplo, de la violencia de género entre parejas. Cuando hay violencia de género es porque hay una relación de poder, hay un poder dominante que por alguna razón ejerce su voluntad, la impone aún contra toda resistencia, y eso tiene efectos psicológicos en nosotros, en nuestra autoestima, en nuestra capacidad de respuesta, en nuestros temores, en nuestros procesos conscientes o inconscientes. Y también tiene una connotación en la manera en que se organiza la sociedad, porque nos organizamos en función de jerarquías de distinto tipo a nivel social. ¿Okay? Así que esta es una de las disciplinas que vamos a estar discutiendo el próximo semestre, pero tengamos en cuenta que en términos de poder y en términos políticos,
ese asunto del poder, el dominio y la capacidad de tomar decisiones y la subordinación es transversal a todas las disciplinas, especialmente a sociología y psicología en este semestre. Las formas en que nosotros hemos organizado la sociedad, cómo hemos ido estudiando nuestra psiquis, cómo nos hemos ido organizando para satisfacer necesidades, cómo hemos ido organizando el poder, ejerciéndolo y cómo eso ha ido cambiando a lo largo de la historia, es parte de lo que estudia la antropología, que sabemos que es el estudio de la evolución biológica y cultural del ser humano, y que esa antropología se divide en dos áreas, fundamentalmente en tres áreas. Pero en este caso vamos a estar haciendo énfasis en lo que es la antropología física y la antropología cultural, como parte del estudio de los procesos biosociales del ser humano. Esa palabra es bien importante, procesos biosociales. ¿Por qué? Porque la evolución del ser humano es tanto biológica como social cultural. Por eso es que vemos esta relación entre lo físico y lo social. En antropología física, y esto es un tema un asunto que yo había discutido en par de clases asincrónicas atrás, cuando definíamos estas disciplinas, cuando estamos hablando de antropología física, recuerden que estamos hablando de la evolución fisiológica del ser humano a lo largo de la historia, con el estudio de la primatología, la paleoantropología y la antropología aplicada. Esas tres disciplinas tienen que ver con la evolución biológica y fisiológica del ser humano, y en ese mismo aspecto y derivado de ese mismo aspecto, cómo al evolucionar biológica y fisiológicamente, también hemos evolucionado cultural y socialmente. Tomemos, por ejemplo, la relación que tiene el hecho de que cuando pudimos controlar los elementos naturales y dimos paso a la agricultura, ¿verdad? Como dominio de la tierra para el sustento de la vida humana hace 120.000, 140.000 años, cómo al poder dominar la actividad agrícola creamos sentido de comunidad y por ende comenzamos a crear lazos comunitarios, lazos sociales, ritos sociales que se fueron desarrollando y ampliando y haciéndose más complejos con el paso del proceso evolutivo. Y ese proceso de agricultura, comunidad y sociedad tuvo un impacto en nuestra evolución física. Ya no teníamos, ¿verdad?, que caminar y ser nómadas, no teníamos que andar de lugar en lugar geográficamente hablando, ¿verdad? Relación con geografía, geográficamente hablando para buscar sustento. Podíamos asentar, crear asentamientos humanos alrededor de la agricultura y eso hizo que nuestro cuerpo evolucionara. Nuestros pies y nuestras manos fueron cambiando, dado que tenemos una herencia genética con los primates, que es lo que se estudia en primatología. Ya nuestras manos no tienen la misma forma que tienen nuestros familiares los primates, los monos, de nudillos encorvados y arco de pie pronunciado. ¿Por qué? Porque también teníamos la misma práctica que los primates de trepar árboles para buscar y recolectar frutos o recolectar alimentos. Una vez nosotros no tenemos que hacer eso y asentamos vida después de la conquista y establecimiento de la agricultura como actividad dominante y se revierten los roles, ¿verdad? Ya no es el ser humano a merced de los elementos, sino los elementos en control de los seres humanos, y que los seres humanos podemos transformarlo, pues ya no necesitábamos movernos, no necesitamos esas características y nuestro cuerpo fue evolucionando físicamente para ajustarse a nuevas necesidades sociales y culturales y nuevas formas de vida. Así que por eso es que vemos que la antropología es el estudio del proceso biosocial del ser humano, porque hay una gran relación entre lo biológico, lo físico, lo fisiológico y lo cultural y social. A estos efectos, un elemento importante en el estudio de la antropología, al igual que en el estudio de la sociología, es el elemento de la cultura, aquello que nos define como sociedad. Tenga en cuenta que cultura no es otra cosa que la conducta o la personalidad fija o consistente de un colectivo humano, de una sociedad. La cultura la podemos definir desde la psicología como personalidad. Nosotros como seres humanos, como individuos, tenemos una personalidad y esa personalidad es consistente. ¿Cómo podemos definir eso en términos generales? Pues es la manera en que consistentemente yo me comporto. Pues la cultura, material y no material, es la forma en que un pueblo consistentemente se conduce o se comporta. Nosotros estamos acostumbrados en general, y digo nosotros como personas en general, estamos acostumbrados a asociar la cultura únicamente con asuntos folclóricos.
Y si yo les fuera a preguntar a ustedes en clase, ¿qué es lo que viene a su mente cuando hablamos de cultura? Estoy muy segura, como porque por 15 años he enseñado esta clase, estoy segura que muchas de sus contestaciones estarían alrededor de música, navidades, comida, mucha gente siempre me dice mofongo, y ese tipo de cosas, ¿no? Que son folclóricas, son típicas de nuestra experiencia puertorriqueña. No, eso no es que no sea cultura, es que eso es apenas una parte de lo que es cultura. Cultura es simple y sencillamente cómo nosotros como puertorriqueños, ¿verdad? En nuestro caso, como sociedad puertorriqueña, cómo hacemos las cosas, en qué creemos como colectivo, qué cosas nosotros entendemos que son valores históricos, herencia histórica común, qué es lo que transmitimos de generación en generación. Y esa cultura puede ser material como no material. Y cuando me refiero a material, me refiero a los objetos que nosotros creamos como sociedad. Nuestra arte, nuestra música, nuestra agricultura, nuestra arquitectura, cómo organizamos nuestras estructuras sociales y lo no material, que es lo que tiene que ver con nuestra visión de mundo, costumbres, tradiciones, creencias, valores, normas, que son las que hemos entendido conducen la vida y es la que hemos aprendido de generación en generación. Si yo les fuera a preguntar a ustedes dónde aprendemos cultura no material, tendríamos que irnos a las 3 instituciones sociales que tienen que ver con la transmisión de cultura y valores, que son la familia, que es nuestra primera institución en la que comenzamos a aprender lo que es cultura puertorriqueña, en otras palabras, cómo se supone que nos comportemos, ¿verdad? Transmisión de valores. Y luego la escuela, que es donde se reafirman, se añaden y se transforman hasta cierto punto esa primera transmisión de cultura que tenemos partiendo de la familia, ya acá desde una perspectiva histórica, ¿verdad? De transmisión de ese conocimiento de generación en generación desde la perspectiva educativa escolar. Y la tercera institución donde también se comparte y transmite esa forma de vida común es a través de la religión, de las creencias religiosas, de las prácticas religiosas de nuestra sociedad, cómo estén organizadas, cómo está organizada esa institución y qué importancia tienen las creencias religiosas en lo que a definir moral se refiere, en lo que definir leyes que respondan a esa moral o a esos valores y en tanto a lo que implique la disciplina y las normas sociales que se espera que nosotros aprendamos y ejecutemos, que también emanan de esa experiencia religiosa y de esas creencias religiosas. Eso es transversal a todas las disciplinas de las ciencias sociales, porque cultura es lo que define una sociedad, es lo que define la manera en que nos organizamos y los valores que estimamos como comunidad. La cultura tiene un impacto en nuestra valoración psicológica, en la manera en que definimos el amor, la manera en que definimos las relaciones, la manera en que interactuamos en sociedad, ¿ok? Cómo se espera que sean esas relaciones entre nosotros a nivel social, esos procesos de interacción social, de socialización. La cultura está estrechamente relacionada en la manera en que organizamos nuestros recursos y cómo visualizamos el uso de esos recursos. También tiene que ver con la manera en que hacemos política. Recuerde, cultura es todo lo que nos define como puertorriqueños, cuál es nuestra personalidad definida como puertorriqueños. Así que la manera en que tomamos decisiones económicas es cultural y la manera en que tomamos decisiones políticas también es cultural. Tiene que ver con este aspecto de la cultura. ¿Okay? Así que cultura es un elemento que es transversal a toda nuestra experiencia humana. La otra disciplina que nos queda entonces por definir y discutir un poco a fondo es geografía. Habíamos dicho en esa clase asincrónica anterior que geografía tiene que ver con el estudio de la configuración, el suelo, el clima y el entorno físico, en otras palabras, las características de nuestra casa, de Puerto Rico como nuestra casa. Las características físicas de la tierra como asiento de la vida humana. En ese sentido, geografía se distingue de geología, en tanto que aquí en geografía
incluimos el factor humano. En otras palabras, ¿cuál es el efecto social, psicológico, económico, político, antropológico o los contornos sociológicos, psicológicos, económicos, políticos y antropológicos de vivir donde vivimos? Y de ser seres humanos que impactan su medio ambiente, ¿verdad? Que tienen un impacto en la tierra, ¿verdad? Porque necesitamos de ese suelo, de ese clima y de ese entorno físico para lograr los recursos necesarios para la economía, ¿verdad? Para tomar decisiones económicas. Y cómo a su vez la tierra, como nuestra casa, se ve impactada por estas decisiones, por distintas decisiones. Geografía, entonces, como ciencia social, como tiene que ver con ese aspecto humano que está relacionado con la tierra, tiene una gran relación con el resto de las disciplinas. En términos geográficos, también se puede hablar de cómo la geografía impacta la ubicación geográfica de las comunidades y de los recursos, impacta la manera en que organizamos nuestra sociedad, cómo la ubicación geográfica tiene un impacto en la psiquis del ser humano, en la psiquis colectiva, en la cultura, en las formas en que nosotros nos comportamos, cómo la geografía tiene que ver con la disponibilidad o no de recursos para la vida, ¿verdad? Para tomar decisiones, y cómo la ubicación geográfica de esos recursos es también un elemento de poder. ¿Ok? Así que la geografía como disciplina que tiene que ver, que usted dirá, bueno, pero estamos hablando de características físicas de la Tierra, o sea, ríos, montañas, topografía, oceanografía, ¿qué tiene eso que ver con la vida? ¿Por qué es una ciencia social y no tiene que ver con geología, con ciencias naturales, con todo lo que tiene que ver, ¿verdad?, con el estudio físico de la Tierra? Pues porque esa Tierra es nuestra casa. Y esa tierra tiene un impacto en nuestra vida y nuestra vida tiene un impacto sobre esa tierra. Piense en varios temas como por ejemplo el cambio climático, es uno de esos temas de la geografía que precisamente estudia ese impacto que ha tenido la vida humana y las actividades humanas, todas. Dónde construimos, dónde explotamos recursos naturales y qué implica tener en términos de poder. ¿Qué implica tener o no recursos naturales? ¿Ok? ¿Cómo eso afecta a mi capacidad para toma de decisiones? Todo eso tiene un impacto en el ambiente. Y el cambio climático, el tema de desarrollo sustentable, de explotación de los recursos naturales, de contaminación, etcétera, tiene unos contornos, ¿verdad?, que hacen del estudio de la geografía uno muy importante en estos momentos, porque nuestra actividad humana está teniendo serias consecuencias en la capacidad y en el potencial de la tierra de seguir siendo nuestra casa y de seguir proveyendo los recursos que nosotros necesitamos. De igual manera, como mencioné, hay un elemento de poder importante en el estudio de la geografía y de esa configuración de suelo, clima y entorno físico. Piense en los recursos naturales más importantes del mundo: petróleo, gas natural, oro, todas esas materias primas, y cuáles son los conflictos políticos que surgen de la ubicación geográfica de esos recursos naturales. Cuando estemos en clase y vayamos a discutir los antecedentes históricos, especialmente lo que tiene que ver con la revolución industrial y de cara a los eventos que consolidan las ciencias sociales en el mundo moderno, tenemos que hablar de esa relación entre política y geografía, que de hecho se conoce como geopolítica. ¿Okay? Muchas de las principales conflictos de guerra en el mundo han sido precisamente y se catalogan precisamente como conflictos geopolíticos, peleas de poder o campañas bélicas que tienen una gran relación con la ubicación geográfica del escenario de guerra o de los recursos que estén en amenaza en ese conflicto bélico, en ese conflicto de guerra. Muchas cosas han pasado en función de proteger el poder que genera, por ejemplo, tener pozos petroleros concentrados en ciertas áreas geográficas, entre otros recursos naturales. En el caso de Puerto Rico, nuestra ubicación geográfica, por otro lado, tiene otras connotaciones. Somos una isla pequeña, por lo tanto, es obvio que vamos a tener una limitación en los recursos disponibles, en la calidad de nuestros recursos y en lo que podemos hacer con ellos, haciéndonos una isla, ¿verdad? Como 100 por 35, 110 por 49, si incluimos el resto del archipiélago. Nuestra condición de isla
es una limitación geográfica, en tanto no vamos a tener la capacidad de poseer todos los recursos necesarios para satisfacer nuestras necesidades. Y eso tiene repercusiones económicas porque ante la limitación de recursos productivos disponibles, tenemos que recurrir a buscar esos otros recursos fuera de Puerto Rico. Y eso nos obliga a tener una relación de comercio exterior, una relación de economía internacional bastante profunda con el resto de los países y hace de Puerto Rico un país mayormente importador de bienes y servicios, importador de recursos, precisamente por nuestra limitación geográfica en tamaño y por ende en cantidad de recursos naturales. Y encima de eso, la limitación geográfica implica que el espacio que tenemos para organizar nuestra sociedad tiene que ser cuidadosamente planificado para que pueda rendir económicamente para todos nosotros. Y ahí es donde tenemos varios conflictos actuales, como por ejemplo el desparramamiento urbano, la manera en que construimos casas en el país, la manera en que impactamos nuestros recursos naturales para dar paso a la industria de la construcción, carreteras, casas, complejos turísticos y la manera en que manejamos nuestros recursos naturales en general. ¿Okay? De igual manera, la geografía tiene también un elemento importante en la forma en que, como dije, organizamos nuestra sociedad y nuestra forma de vida, porque tenemos una ubicación muy particular en el Caribe. Y eso tiene que ver con, voy a saltar demografía, que es una disciplina hermana que estudia la composición y distribución de nuestra población y es transversal a todas las disciplinas, para entonces dedicarme estos últimos minutos a la importancia de la geografía en términos sociales. Nosotros no podemos organizar una estructura económica y una infraestructura física en nuestro país sin tomar en cuenta, nuestra geografía, nuestras características físicas. Y eso es un problema que hemos venido cargando desde hace mucho tiempo, fundamentalmente desde que Puerto Rico inicia su proceso de industrialización y modernización en los 40 y 50. Puerto Rico, cuando pasa ese proceso de transformar su economía y su sociedad en una economía desarrollada, industrializada, la modernización que le siguió naturalmente a ese proceso de industrialización no respondió a nuestras realidades geográficas. Tenemos un país que construyó horizontalmente sin tomar en cuenta la limitación precisamente geográfica, ¿verdad?, de tamaño de nuestro territorio, y para hacer eso sacrificó muchos de sus recursos naturales, mangles, mogotes, cuerpos de agua, que tuvieron que ser impactados para poder construir para una población cada vez más creciente debido precisamente a que los niveles de desarrollo económico, por ende, tienen un impacto sociológico, y es que mientras más desarrollo económico, más probabilidad de que haya aumento poblacional. Esta relación entre economía y sociología. Así que, ¿qué consecuencias tiene eso para un país como el nuestro? Que nuestro país está inevitablemente, primero que todo, y geográficamente hablando, hay una cuestión sobre determinismo geográfico. Estamos ubicados en un área del Caribe, número uno, donde las temperaturas son muy altas, por lo tanto, consistentemente durante el año, nosotros tenemos que planificar nuestra vida social, cultural, económica, desde la perspectiva tropical. Y eso ha sido algo que no hemos hecho. ¿Okay? No nos hemos acoplado a eso, a la realidad de nuestras temperaturas y de cómo eso afecta nuestras formas de vida. En la próxima clase, acuérdeme preguntarle por qué se dice que los puertorriqueños, y que tiene que ver esto con geografía, porque se dice que los puertorriqueños tenemos la, entre comillas, mala costumbre de ser impuntuales y llegar tarde a los sitios. Porque es que existe algo que se conoce como hora puertorriqueña. Próxima clase le voy a dar el hint sobre ello. Pero, en esencia, nuestra ubicación geográfica tiene cualquier cantidad de connotaciones importantes sobre nosotros. Y entre ellas, una de las más serias. Estamos ubicados en el mismo medio de la trayectoria de huracanes y eventos atmosféricos de junio, que ocurre de junio a noviembre. Y esa es una realidad geográfica inescapable. Nosotros tenemos una actividad ciclónica que, gracias al calentamiento global y a la relación clima-ambiente, en los últimos años ha ido incrementando. Hemos tenido, por lo menos desde el 2015-2016 hasta el presente, una actividad ciclónica muy ¿verdad?, preocupante, con una gran cantidad de fenómenos atmosféricos. Fíjense que estoy diciendo fenómenos atmosféricos, no estoy diciendo desastres naturales. Un fenómeno atmosférico es inevitable. Un huracán va a ocurrir no importa qué, porque hay condiciones naturales de la Tierra, condiciones geográficas que hacen que existan los huracanes, pero no son desastres naturales, ¿ok? Tenemos que tener clara esa diferencia. Una cosa son los fenómenos naturales, otra cosa es el desastre que
emana o que es producto de ese fenómeno natural. Así que el fenómeno es natural, pero el desastre es humano. ¿Ok? En otras palabras, tendremos nuestros huracanes, nuestras tormentas y nuestros eventos atmosféricos, pero la consecuencia humana, social y económica es ya una cuestión de cómo hemos planificado nuestra vida, aún sabiendo, ¿verdad? Nuestra vida entera, nuestra estructura social, económica y física, cómo hemos organizado eso, sabiendo nuestra vida entera que esta es una realidad que no podemos escapar anualmente. En el 2017 tuvimos la actividad ciclónica más impactante de los últimos años, probablemente desde el 98 para acá, que es el terrible año de dos huracanes que nos impactaron grandemente, Irma y María. Todos nosotros sabemos cuál fue la experiencia puertorriqueña con María, y ciertamente lo importante del impacto de ese huracán es que no solo tuvo efectos en nuestra infraestructura, o sea, árboles caídos, calles inundadas, postes caídos, servicio eléctrico que no llegó para muchas personas hasta un año luego, y cuidado que más, sino los efectos sociales, económicos y políticos a largo plazo de este evento. Nosotros no hemos terminado de sufrir los embates de María. Todavía hay personas y hogares viviendo bajo condiciones de toldos azules, bajo todavía en las mismas áreas inundables, y que han sido ignorados o abandonados por la misión pública del gobierno, y que también son un reflejo de lo complejo que es la situación sociopolítica de Puerto Rico, en tanto tenemos una relación con Estados Unidos en eventos en toda nuestra vida, y se ve reflejada en eventos como este, con el manejo de emergencias, los fondos de FEMA y la respuesta federal a los desastres que ocurren en el país. Hay muchos mitos sobre FEMA y sobre esas ayudas federales que eventualmente vamos a estar rompiendo, pero un poco para que vean que nuestra ubicación geográfica es determinante en muchas instancias de nuestra vida, ¿okay? Especialmente cuando somos víctimas de eventos atmosféricos tan intensos como lo fue el huracán María. Esto es un video que voy a presentar luego en clase si es necesario. Nada, es una cuestión muy curiosa sobre cómo fue precisamente la actividad ciclónica del 2017. Todos los huracanes que ustedes vieron en esta laminilla anterior, todos desde la perspectiva satelital de NOAA, del servicio de atmosférico, y que vieran el tamaño y la intensidad que tuvo María, que tuvieron Irma y María sobre Puerto Rico, pero esto es algo que podemos ver más adelante. Otra cosa que es importante señalar, esto fue la noche del evento, antes de la noche del evento y la noche del evento, cuando Puerto Rico básicamente desaparece de las estructuras satelitales por el fuerte impacto. O sea, Puerto Rico quedó apagado luego de María, y apagados luego de María tiene muchas connotaciones psicológicas, sociológicas, económicas y políticas. Todavía el año pasado estábamos teniendo una crisis, ¿verdad? Tuvimos una crisis política que en parte fue reflejo del asunto del manejo del gobierno de María, que fue el caso de los suministros, y cómo el gobierno del no ex gobernador, porque al haber renunciado pierde el título, pero el ex incumbente, ex habitante de Fortaleza, Ricardo Rosselló, le costó la gobernación precisamente, y el mal manejo de esta emergencia implicó unos resultados a largo plazo que todavía estamos viendo. Pero para que vean lo importante, lo impactante de ese evento, es que Puerto Rico quedó literalmente fuera del mapa luego del paso del huracán María en aquel septiembre del 2017, y que todavía hoy sufrimos algunas consecuencias. Para que tengan una idea del impacto de los huracanes y la importancia de planificar la infraestructura física del país en función de esa inescapable realidad, María desnudó una situación muy grave en nuestra isla. Una situación de pobreza que oculta el modernismo y que el urbanismo también oculta, quedó desnuda con María, y eso es una cuestión sociológica que hay que evaluar. Y de igual manera quedó desnudo también aquella población que desde Georges, desde 1998, había sido abandonada por el Estado. Hubo ciudadanos que recibieron su servicio de energía eléctrica 6 meses después de María,
pero llevaban 20 años sin luz después de Georges. Y eso ocurrió en comunidades rurales de Puerto Rico, en varias de ellas. Eso es para que usted vea la importancia del entendimiento de nuestra ubicación geográfica para poder planificar todas nuestras estructuras sociales, políticas y económicas. Recientemente, ya luego aquí tenemos el 2018 y el 2019, la actividad ciclónica no ha parado, muy por el contrario, ha aumentado. Pero recientemente a esta situación geográfica, ¿verdad? Nosotros pensamos que estábamos bregando nada más con que la única preocupación que tendríamos eran huracanes y tormentas y que esa preocupación acaba tan pronto termina noviembre, pero le tenemos que añadir una preocupación adicional. En enero del 2020, los terremotos del sur, el enjambre de terremotos que estuvo ocurriendo desde finales de diciembre hasta entrada, básicamente buena parte de este año 2020, sin contar la emergencia del COVID, ¿verdad? Que se juntó con todo esto, pero le tuvimos que añadir ahora otra preocupación geográfica a las muchas que tenemos nosotros como país. Los terremotos de enero 2020. Esto que están viendo es una imagen también satelital, hasta cierto, la parte satelital, donde se reúne o se ilustra dónde estaban concentrados, dónde se concentraron los enjambres de terremotos en enero y dónde ha continuado temblando desde enero, tanto en distancia como en profundidad. ¿Okay? Esto es, como puede ver en esta escala de profundidad y de impacto, aquí es donde ha estado la mayor cantidad de impacto duro de los terremotos que ocurrieron en el sur. Esto tiene varias connotaciones. Esto tiene connotaciones económicas, pues el enjambre de terremotos que ocurrió destruyó mucha de la infraestructura de los pueblos del sur, hasta Ponce, Laja, Guánica, Peñuelas, Dios mío, esos han sufrido los estragos mayores, Guánica, Yauco, y nosotros lo sentimos en áreas remotas de tan profundos que fueron, pero el mayor daño ocurrió aquí, el mayor daño ocurrió en esta área, infraestructura económica que fue destruida, por lo tanto estamos hablando de un aumento dramático en el desempleo, en áreas donde ya el desempleo tenía cifras bastante altas, la destrucción de la infraestructura de escuelas. ¿Cómo impacta eso en nuestros niños que no han tocado una escuela fundamentalmente desde enero? Estamos ya en septiembre del 2020 y la mayoría de nuestros niños, la mayoría, si no es por pandemia, la mayoría de los niños de esta área, por pandemia y por terremotos, no han pisado su escuela. Y eso tiene un grave impacto en la educación del país. Piense en eso, en la autoestima de esos niños, en los procesos de socialización de esos niños, en adición de que viven en áreas que se han visto impactadas psicológicamente por el constante temblor y la constante amenaza a sus vidas, a su propiedad, a su estabilidad, el que esté temblando consistentemente. En términos políticos, cabe señalar que esas mismas escuelas, al haber colapsado, ahora no pueden servir para centros de votación y estamos en año eleccionario, y tampoco pueden servir de refugios en temporada de huracanes. Estas personas, muchas de ellas todavía vivían bajo toldos azules y encima de eso, a consecuencia de los temblores, perdieron ya definitivamente su casa. La preocupación que esto genera en esta parte, ¿verdad?, del país es, número uno, la respuesta política a lo que esto ocurrió. Hubo más una respuesta social de solidaridad del pueblo que fue mucho más contundente que la del gobierno. ¿Por qué? Porque veníamos arrastrando las consecuencias de María. De la respuesta del gobierno de María, los ciudadanos decidieron no esperar por el gobierno y trasladarse a el sur a ayudar. Y esto también trajo otras consecuencias, porque estamos hablando de un terreno delicado que fue altamente densamente visitado, y eso también trajo otras consecuencias. Pero es para que usted vea lo complicado que es un asunto geográfico, un asunto climático, atmosférico, como lo es temblores y movimientos sísmicos, qué otras connotaciones tienen, además del jamaqueo, ¿verdad?, de la tierra, el movimiento natural de la tierra. De nuevo, el acomodo de las placas tectónicas, el movimiento de la tierra es natural. Lo que es un desastre es lo que ocurre
como consecuencia de ese movimiento natural. Y esto es un desastre con el que todavía no hemos ni siquiera tocado, ni siquiera hemos abordado la crisis social grave que se vive en estos países, en estos pueblos del sur a consecuencia de estos terremotos. Y encima de eso le añadimos las consecuencias de la pandemia y que han sido también políticas, económicas, sociales y psicológicas en una población que ya está saturada psicológicamente con el efecto que tienen estos eventos en nuestra estabilidad mental y en nuestra estabilidad emocional. Nosotros como puertorriqueños desde el 2017 estamos viviendo una situación psicológica y emocional bastante delicada como producto de un sinnúmero de detonantes y de estresores que incluyen la crisis económica que viene viviendo Puerto Rico desde 2006, que incluye también la crisis fiscal, la deuda, la quiebra, que incluye la crisis política que hemos estado viviendo como consecuencia de estos eventos y la crisis de los eventos naturales que hemos estado experimentando en los pasados años, que literalmente los puertorriqueños no hemos tenido fundamentalmente ni un minuto de descanso en toda esta faena. Y todo esto, ¿verdad? Es una manera en que nosotros podemos utilizar las ciencias sociales para entender el caos y la situación, ¿verdad?, tan compleja que vivimos como sociedad, porque eso nos afecta en todas las áreas de nuestra vida. Y eso precisamente, el caos, entender el caos de la sociedad, entender la complejidad de las circunstancias que nos rodean, eso es precisamente lo que motiva el surgimiento de las ciencias sociales en su proceso histórico. Así que en la próxima clase vamos a comenzar precisamente con esos antecedentes históricos que fueron creando toda una serie de elementos y eventos que fueron desestabilizando lo que en un pasado era la vida tranquila de una sociedad lineal y generando caos, conflicto y cambio social que hizo necesario que las ciencias sociales surgieran, se desarrollaran y se consolidaran en conjunto con las ciencias naturales para entender los contornos de esta nueva sociedad que estaba pariendo la época. Y comenzaremos esa trayectoria histórica con las cruzadas. Siglo XI. Ahí marcamos el comienzo del proceso de desarrollo, consolidación e institucionalización de las ciencias sociales, de las ciencias naturales y la profundización de estas disciplinas para el entendimiento de la experiencia humana y de la evolución y el cambio social de cara al presente y de cara al desarrollo de las sociedades contemporáneas y modernas. Próxima clase comenzamos con las cruzadas, siglo XI. ¿Qué tuvieron que ver las campañas religiosas en el desarrollo de los eventos posteriores a la historia? Comenzaremos a discutirlo en la próxima clase. Buenas tardes.